Hola, hoy en Falco Films os vamos a presentar la nueva Canon C700, una cámara que va orientada al máximo nivel de la producción audiovisual. Si os quiero hacer una matización antes de empezar con lo que es la presentación. Si bien es cierto, en los últimos años hemos grabado con todo tipo de equipos, todo tipo de precios, todo tipo de recursos, pero es cierto que hay un tipo de producción en el cual el espectador lo que va viendo es una experiencia total y se cuidan tanto los detalles delante de la cámara como detrás de la cámara. Es aquí donde se posiciona nuestra Canon C700, una cámara que pretende dar respuesta a esas producciones que ahora se están exigiendo en 4K y en HDR, como pueden ser las producciones de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, en definitiva de todas esas producciones en las que el espectador lo que quiere es que la experiencia sea total. ¿Qué nos encontramos en esta nueva Canon C700? Bien, lo primero de todo que os quiero comentar es que tenemos dos versiones de la cámara, una versión que llamamos Standard Shutter y otra versión que llamamos Global Shutter. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Sabéis que en los últimos años, sobre todo cuando se graba con cámaras con sensores muy grandes, tenemos ese efecto indeseado del rolling shutter. Realmente ya en la Canon C300 Mark II el efecto del rolling shutter prácticamente había desaparecido, como muchos podéis haber comprobado. Pero es que en esta versión de la Canon C700 realmente nos ha sorprendido porque no lo vemos, a pesar de que técnicamente sí que esté ese efecto. Esa versión que tenemos ahora mismo es la que contamos en Falco Films, que tiene la montura tanto en PL como en montura EF. La otra versión, la que llamamos Global Shutter, es una versión que tiene algunas limitaciones en cuanto a rango dinámico y respuesta a las bajas luces y que está más orientada para aquellas actividades donde el movimiento continuo de la cámara, es el caso de los deportes, sea su finalidad. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la versión que tenemos en Falco, que es la versión que tiene montura tanto PL como montura EF. Bien, vamos a empezar por lo que nos preocupa en primer lugar en una cámara, y es el sensor. El sensor es un sensor prácticamente igual, el sensor de la C300 Mark II, pero que ha tenido realmente una mejora importante en la respuesta a las bajas luces. Como bien sabéis, a medida que pasa el tiempo, los ingenieros se esfuerzan para lograr lo máximo de las cámaras, y en las pruebas, en las pocas pruebas que hemos podido ver de la cámara, porque la cámara realmente es muy reciente, hemos observado un mejor rendimiento en la señal ruido en las bajas luces. La Canon C700 es una cámara que graba en 4K internamente hasta 60p, y si utilizáramos un grabador externo podríamos llegar hasta 120 en RAW, lo cual es un dato verdaderamente relevante. Internamente, la cámara está trabajando en tarjetas, como conocéis, Compact Flash, son tarjetas que tienen una velocidad de escritura y lectura muy alta, y podemos grabar en su códec interno, que es el XF-AVC, o bien podríamos grabar por primera vez en ProRes. Realmente esto es algo muy llamativo porque hay una parte de la industria que le gusta mucho ese códec, y Canon por primera vez está dando esa opción. Como os decía, si grabásemos en un grabador externo, podríamos irnos hasta 120 fotogramas en formato RAW, o también podríamos irnos hasta 240 si cropeáramos el sensor. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención de esta cámara es algo que es propio en estas cámaras de Canon, y es que no sabemos por qué, pero la imagen nos gusta. Hay una parte de la profesión que no se deja llevar solo por prestaciones técnicas, sino que sencillamente le gusta la estética. Ya empezó a pasar con la C300, con la C300 Mark II, pues exactamente estamos viendo lo mismo ahora con la C700. Si os dais cuenta, es una cámara muy ergonómica. Está pensada, pues, una cámara al más puro estilo de cine, a pesar de que en esta ocasión también cuenta con una hombrera por si queremos trabajar de una forma más documental en algunos momentos. Es una cámara muy pensada para la profesión, con un montón de roscas en las dos medidas estándar de la profesión, tanto en el maneral, delante, abajo. Realmente es una cámara muy completa en eso. Si os dais cuenta, la ergonomía de la cámara es verdaderamente funcional. Veis cómo está equipada con todas las salidas, que comentaremos un poquito más adelante, tanto las salidas como la posibilidad de estar dando energía, tanto a 12 como a 24 voltios. Es una cámara, como digo, muy pensada. Otra cosa que también está gustando mucho es que el menú, a pesar de tener un menú Canon estándar, como puede ser el de la C300, se ha incorporado un menú de lo que llaman estilo ARRI. Es un menú muy intuitivo, muy práctico, y ya sabéis que en situaciones de rodaje se quiere ir directamente al grano y elegir los parámetros estandarizados, como puede ser el ISO, la velocidad de obturación, los balances de blanco, ese tipo de cosas que son siempre esenciales manejarlas de una manera muy rápida, ¿no? La cámara tiene un ISO nativo de 800, puede llegar realmente, si hacemos la función extendida, hasta 102.000.
Como siempre, serán los directores de fotografía los que juzguen en qué momento la cámara está dando ya una señal ruido que no es la deseable. Pero, como decía al principio de la explicación, nos ha encantado ver esas imágenes a ISO 12000, 12800 y viendo una imagen todavía muy rotunda y con muchísima definición. El sensor nos está aportando en estas versiones que tenemos en Falco, tanto la PL como la F, 15 stops reales, y que quiero recalcar que en el momento audiovisual en el que estamos, en el que se busca una exquisitez en lo que es la producción audiovisual, en esas producciones que he comentado al principio, ese rango dinámico es esencial. La cámara está muy bien resuelta porque nos permite, tanto por el visor, que ahora comentaré que es magnífico, un visor HD magnífico, como por todas las salidas, poder estar viendo el HDR con la luz correspondiente, de tal manera que en el propio set de rodaje vamos a tener una idea muy clara de lo que estamos grabando y de cómo nos va a quedar en la postproducción. La cámara está ofreciendo una montura que da asistencia a todo tipo de lentes, se comunica con la cámara para poder tener la información habitual en este tipo de lentes. Tiene, por supuesto, soporte para lentes Cook, y a mí hay una cosa que soy un enamorado de esta función que tiene Canon, y es el autofoco. Sé perfectamente que una buena parte de la profesión le parece una locura que en una cámara de este rango se utilice el autofoco, pero yo lo que simplemente os sugeriría es que os abrieseis a conocer cosas nuevas y saber cuándo una herramienta es útil y cuándo no es útil, no así es buena o es mala. Realmente todas las lentes, hablamos de la versión F, porque la versión PL no tendría esa función. En la versión, como os digo, F, todas las lentes que conocemos fotográficas EF y EFS valdrían, por supuesto, y dentro de lo que serían las lentes de cine digital tendríamos los zoom, el 18-120 y en el 18-80. Una cosa que nos ha encantado es el monitor. El monitor es un monitor de verdad Full HD y que sorprende cuando se mira por él, ¿no? Tiene tanto la cebra como false color, es algo muy apreciado, ¿no? Quiero comentaros que la cámara tiene un soporte para lentes anamórficas, y tanto las salidas que tenemos en la parte de atrás de la cámara como el propio monitor nos estaría enseñando la estética de esas lentes anamórficas. También os comento que la cámara tiene, mediante un accesorio, la posibilidad de utilizar lentes zoom de montura B4. En definitiva, es una cámara muy orientada para una producción muy todoterreno. Para tener un control en todo momento de lo que está ocurriendo en la grabación, la cámara está grabando en todos los espacios de color razonables, pero dentro de lo que es el estándar de 4K sabéis que hay una norma que llamamos 2020, y es aquella norma en la cual recogemos todo el espectro de color que la cámara puede grabar y que después, posteriormente, se lo podemos dar a un equipo de edición y saber realmente si lo que estamos grabando es coherente después procesarlo en la edición, ¿no? Las LUT que tiene la cámara de verdad que me han enamorado, porque es tan sencillo aplicar diferentes correcciones si estamos trabajando las curvas en log 2 o log 3, y ver directamente tanto en el visor como en los monitores el resultado final. Es tan agradable, y sobre todo de cara a clientes que no hay que estar contándoles cosas que ellos no entienden. Es una función que se hace verdaderamente fácil, ¿no? Afortunadamente incorpora los filtros de densidad neutra en la propia cámara, y tiene una función de extensión de los filtros que nos podemos ir hasta 5 filtros, lo cual es muy de agradecer. Son cámaras muy luminosas, son cámaras que arrancan en un ISO nativo de 800, y vais a apreciar muchísimo esos filtros, sobre todo cuando queréis trabajar con diafragmas muy abiertos, ¿no? Es importante que sepamos diferenciar en qué momentos de la profesión estamos. Hay momentos para hacer cosas con cámaras de fotos, con cámaras de vídeo NG, y hay momentos para cuidar absolutamente todos los detalles. Cuando uno paga 10-12 euros por ver una película o por suscribirse a una red como Netflix o HBO, realmente lo que está buscando es el máximo detalle en todo. Es ahí donde estas cámaras realmente funcionan. Son amigos de esa producción de la máxima calidad.